División celular y mitosis. Las células en división se derivan todas de una única célula madre, que puede ser pluripotente o totipotencial. La pluripotente que da origen al sistema hematopoyético y la totipotencial que es el cigoto durante los primeros 4 días, donde cada célula que lo compone tiene el potencial de generar un organismo completo. Podemos reconocer 3 amplias categorías de células. Células como las neuronas, células musculares o los glóbulos rojos, que son altamente especializadas y carecen de la capacidad de dividirse. 2. Células que normalmente no se dividen, pero que pueden inducirse a comenzar la síntesis del ADN y dividirse cuando se les administra un estímulo apropiado. 3. Células que normalmente poseen un nivel relativamente alto de actividad mitótica. En esta categoría se incluyen las células madre de diversos tejidos adultos. En el ciclo celular, la fase M mitótica es la última etapa, luego de la fase G2, que es de preparación para la mitosis, y antes de la citocinesis, para entrar en un nuevo periodo de interfase. El nombre mitosis proviene de la palabra griega mitos, que significa hebra. La mitosis es una etapa del ciclo celular donde la célula desvía virtualmente toda su energía a una sola actividad, la segregación de cromosomas. Como resultado, la mayoría de las actividades metabólicas de la célula, incluida la transcripción y la traducción, se reducen durante la mitosis y la célula se vuelve relativamente insensible a los estímulos externos. En abril de 1843 nace en Alemania Walter Flemming, uno de los fundadores del estudio de la citogenética, quien hizo estudios de los cromosomas y los cambios que ocurren en el núcleo, y llamó a este proceso mitosis en el año de 1882. Su descubrimiento a nivel de la biología celular es considerado uno de los 100 más importantes de todos los tiempos. Definición de mitosis. Es un proceso de división nuclear en el que las moléculas de DNA replicadas de cada cromosoma se reparten con exactitud en 2 núcleos. Y aquí debe mencionarse la cariocinesis. La mitosis suele ir acompañada de citocinesis, un proceso mediante el cual una célula se divide en 2, dividiendo también el citoplasma. Las 2 células hijas que resultan de la mitosis y la citocinesis poseen un contenido genético idéntico entre sí y la célula madre de la cual surgieron. La mitosis mantiene el número de cromosomas y genera nuevas células para el crecimiento y mantenimiento de un organismo. La mitosis puede tener lugar tanto en células haploides como diploides. Las células mitóticas haploides se encuentran en hongos, gametofitos de plantas y algunos animales, incluidas las abejas macho, conocidas como zánganos. La mitosis incluye 5 fases: profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y a continuación la citocinesis. Profase. Al final de la fase G2 del ciclo celular se fosforilan las histonas H1 que contribuyen a condensar la cromatina. Durante la profase se condensan los cromosomas duplicados. Aparece el centrómero y el cinetócoro.
Los cromosomas duplicados permanecen unidos por el centrómero como cromátides. El nucleolo desaparece, los centriolos comienzan a moverse a polos opuestos de la célula y algunas fibras cruzan la misma para formar el huso mitótico. A medida que los cromosomas se condensan, los centrosomas se separan unos de otros mientras organizan los haces de microtúbulos que formarán el huso mitótico. Los cromosomas mitóticos que vemos en la figura del lado derecho están compuestos por dos cromátidas hermanas, cada una unida en el centrómero y que son el resultado de la replicación en la interfase previa. La interacción entre el huso mitótico y los cromosomas se hace posible por la disolución de la envoltura nuclear y la partición de los organelos citoplásmicos al final de la profase. En el dibujo de en medio, los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. Prometafase. Al disolverse la membrana nuclear o envoltura, se marca el comienzo de la prometafase. Las proteínas se adhieren a los centrómeros, creando los cinetócoros. Los microtúbulos se adhieren a los cinetócoros y los cromosomas comienzan a moverse. A medida que los microtúbulos del huso mitótico penetran en la región central de la célula, los extremos libres positivos de los microtúbulos se ven crecer y contraer de forma dinámica, como si estuvieran buscando un cromosoma. Un cinetócoro por lo general hace contacto inicial con la pared lateral de un microtúbulo en lugar de con su extremo. Una vez que se produce el contacto inicial, algunos cromosomas se mueven activamente a lo largo de la pared del microtúbulo, impulsados por proteínas motoras ubicadas en el cinetócoro. La prometafase se caracteriza entonces por el movimiento de los cromosomas unidos por el cinetócoro a los microtúbulos cromosómicos hacia el ecuador de la célula. Al comienzo de la prometafase, los cromosomas compactados se dispersan por el espacio que era la región nuclear. Los microtúbulos cinetocóricos entran en contacto con un cinetócoro y los cromosomas, como ya se mencionó, son capturados y estabilizados. Un cromosoma que se une a los microtúbulos de un solo polo del huso mitótico representa una etapa intermedia inestable en el curso de la prometafase. Eventualmente el cinetócoro, sin unir en la cromatida hermana, captura sus propios microtúbulos del polo opuesto del huso. Metafase. Parece una etapa durante la cual la célula hace una pausa durante un breve tiempo, como si todas sus actividades mitóticas se detuvieran repentinamente. Sin embargo, la metafase es un periodo donde ocurren eventos importantes. Fibras del huso mitótico se alinean con los cromosomas a lo largo del medio del núcleo celular. Esta línea es referida como el plato de la metafase. Esta organización ayuda a asegurar que en la próxima fase los cromosomas se separen. Cada nuevo núcleo recibirá una copia de cada cromosoma. El huso mitótico de la célula en metafase contiene una matriz altamente organizada de microtúbulos, ideal para la tarea de separar las cromátides duplicadas situadas en el centro de la célula. Aunque no hay un cambio en la longitud de los microtúbulos cromosómicos, mientras los cromosomas se alinean en la placa metafásica, los estudios que usan tubulina marcada con fluorescencia indican que los microtúbulos existen en un estado altamente dinámico.
¿Cómo determina la célula si todos los cromosomas están alineados correctamente en la placa de la metafase? En un cromosoma solo unido a los microtúbulos de un polo del uso, los cinetócoros no ensamblados enlazan un complejo de proteínas que median el punto de control del ensamblaje del uso. La presencia de estas proteínas en un cinetócoro no ensamblado envía una señal de espera a la maquinaria del ciclo celular que impide que la célula continúe la anafase. Una vez que el cromosoma se adhiere a las fibras del uso en ambos polos y se alinea adecuadamente en la placa metafásica, el complejo de señalización abandona el cinetócoro, lo que apaga la señal de espera y permite que la célula pase a la siguiente fase, anafase. Ahí tenemos un video corto en el cual pueden ustedes ver el movimiento de los cromosomas durante la anafase. El punto de control del ensamblaje del uso mitótico, SAC, Spindle Assembly Checkpoint, opera en la transición entre metafase y anafase, como ya se dijo, cuando un cromosoma no se alinea correctamente en la placa metafásica, y detiene el inicio de la anafase hasta que el cromosoma haya asumido su posición adecuada a lo largo del ecuador del uso. Si una célula no fuera capaz de posponer la segregación cromosómica o distribución de cromosomas, aumentaría el riesgo de que las células hijas recibieran un número anormal de cromosomas, aneuploidía, que veremos ampliamente en la segunda charla de meiosis. El video mostrado en la diapositiva anterior se refirió a la metafase. El video de la diapositiva actual es en relación a la anafase. El movimiento de los cromosomas hacia los polos opuestos es muy lento en comparación con otros tipos de movimientos celulares. El movimiento es el resultado de una combinación del movimiento del cinetócoro a lo largo de los microtúbulos de luz y la interacción física de los microtúbulos polares. Todos los cromosomas de la placa metafásica se dividen en sincronía al inicio de la anafase y las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan en los cinetócoros y se mueven hacia lados opuestos de la célula. El movimiento cromosómico hacia los polos opuestos es muy lento, como ya se dijo, y asegura de esa forma que los cromosomas se segreguen con precisión y sin enredarse. El movimiento es el resultado de una combinación del movimiento del cinetócoro a lo largo de los microtúbulos de luz y, como ya se dijo, también de la interacción física de los microtúbulos polares. El factor promotor de la anafase o APC, Anaphase Promoting Complex, llamado también ciclosoma, promueve la destrucción de coecinas y degrada las ciclinas mitóticas, específicamente la ciclina B, iniciando así la síntesis de las ciclinas D, que en su momento darán paso a la fase G1 del ciclo celular. En la fase A y B. Como se puede ver en los dibujos al centro de la diapositiva, el movimiento de los cromosomas desde el ecuador del uso hacia los polos se conoce como anafase A, para distinguirlo de un movimiento simultáneo llamado anafase B, en el que los dos polos del uso se separan más, elongando el mismo. Este movimiento se acompaña de la adición neta de subunidades de tubulina a los extremos positivos de los microtúbulos polares,
y pérdida en los microtúbulos cromosómicos al mismo tiempo. Las subunidades de tubulina se pierden a partir de los extremos positivos cercanos a los cinetócoros de los extremos cromosómicos durante la anafase. Las subunidades se pierden de los extremos negativos, lo que produce un acortamiento de las fibras cromosómicas. Se cree que este cambio en el comportamiento en los extremos positivos de los microtúbulos se desencadena por la pérdida de tensión sobre los cinetócoros tras la separación de las cromátides hermanas, lo cual libera energía de tensión requerida para el movimiento del cromosoma a medida que el microtúbulo se despolimeriza. Las cinesinas despolimerizantes de la familia cinesina 13 se han localizado en los extremos positivos del cinetócoro y negativos hacia el lado polar de los microtúbulos cromosómicos, y se postula que son responsables de la despolimerización en sus sitios respectivos. Las proteínas motoras del cinetócoro, como la adeneína citoplásmica, también pueden tener un papel generador de fuerzas en el movimiento cromosómico durante la anafase. Vemos entonces ahí en las imágenes, los dibujos, ese movimiento simultáneo en donde arriba se representa por un movimiento de los cromosomas hacia los polos opuestos, lo cual en la figura de abajo, la anafase B, muestra una elongación o alargamiento del uso mitótico. Actividad de las proteínas motoras durante la mitosis. Tenemos 3 dibujos A, B, C, y podemos ver las proteínas motoras que son importantes en los movimientos de los cromosomas durante la prometafase en A, en el mantenimiento de los cromosomas en la placa metafásica en B, y en la separación de los cromosomas durante la anafase en C. Entonces podemos en los 3 dibujos ver las flechas que señalan la dirección del movimiento. Y entonces en ciertos lugares hay flechas en sentidos opuestos. Y eso lo que implica es un movimiento de tracción. Por ejemplo, en la imagen B, de separación de los cromosomas de la placa metafásica. Telofase. Vemos ahí en la esquina superior derecha un video corto acerca de la telofase. Las cromátides llegan a los polos opuestos de la célula y nuevas membranas se forman alrededor de los núcleos hijos. Los cromosomas se dispersan y ya no son visibles bajo el microscopio óptico. Las fibras del uso mitótico se dispersan y la citocinesis o partición de la célula puede comenzar también durante esta etapa. En el dibujo de en medio de la telofase vemos la formación de la envoltura nuclear nueva. Los cromosomas se desenrollan o empiezan a desempacarse nuevamente para formar la cromatina. Hay un reaparecimiento de los nucleolos y la célula continúa alargándose. A medida que los cromosomas se acercan a sus respectivos polos, tienden a acumularse, lo que marca el comienzo de la etapa final de la telofase. El complejo de Golgi y el retículo endoplásmico se reconstituye
Durante la telofase, las células hijas regresan a la condición de interfaz. El uso mitótico se desensambla. Como ya se dijo, la envoltura nuclear se ensambla o reconstituye alrededor de los cromosomas, los cuales se van, como ya se dijo también, dispersando más y más hasta conformar de nuevo la cromatina. La verdadera participación del citoplasma en dos células hijas se produce por el proceso llamado citocinesis, y en la microfotografía en blanco y negro, en la esquina inferior derecha, puede verse bien esta característica de la telofase de los cromosomas yendo en sentidos opuestos hacia los polos. En esta diapositiva, en el cuadro de la izquierda y en el dibujo de la derecha, podemos de manera resumida apreciar las etapas de la mitosis. Los dibujos en el recuadro se refieren a las etapas de la mitosis en una célula animal, y las fotografías reales a la par corresponden a las etapas de la mitosis en una célula vegetal, independientemente si se trata de una célula animal o de una célula vegetal. Las diferentes etapas de la mitosis son muy similares, como se puede apreciar en la comparación. Acá las fases animadas en este video de la mitosis. Mitosis cerrada y mitosis abierta. En la cerrada, la envoltura nuclear permanece intacta, como se ve en el dibujo alargado amarillo, que corresponde a una levadura que es una célula eucariota, la Saccharomyces cerevisiae, y entonces al final ustedes pueden ver, luego de la citocinesis, que esta es una división asimétrica, en donde hay una diferencia en el tamaño. En cuanto a la mitosis abierta, esta se da luego de la ruptura de la envoltura nuclear. Y en el dibujo de abajo, la célula color celeste lo pueden apreciar. Entonces, ahí es interesante porque al desestructurarse el citoesqueleto de estas proteínas, se constituye el uso mitótico. Y esa es una diferencia interesante respecto de la mitosis cerrada. Y al finalizar la mitosis, la célula pasa a la citocinesis. En células animales, la citocinesis ocurre cuando un anillo fibroso compuesto de una proteína llamada actina alrededor de la célula se contrae, estrechándola. En células vegetales, la pared rígida requiere que una placa celular sea sintetizada entre las dos células hijas. A medida que pasa el tiempo, la indentación se profundiza para formar un surco que se mueve hacia adentro de la célula. Eventualmente se va cerrando y estrechando el cinturón de la división hasta que finalmente se tienen dos células diferentes. Ahí el video de la citocinesis y abajo la
microfotografía en blanco y negro, en donde se ve esa estrechez de la cual hablaba el anillo fibroso, que vamos a ver más adelante su estructura. La mitosis logra la segregación de cromosomas duplicados en los núcleos de las células hijas, y luego la célula, como se dijo, se divide en dos. El primer indicio de citocinesis en la mayoría de las células animales aparece durante la anafase, como una indentación de la superficie celular. El paso final de la citocinesis se llama abscisión, cuando las superficies del surco de división se fusionan entre sí, dividiendo o partiendo la célula en dos. Y finalmente, la formación y función del anillo contráctil durante la citocinesis. Tenemos la microfotografía en blanco y negro en A. Es una micrografía con focal fluorescente de un espermatocito de mosca sometido a citocinesis al final de la primera división meiótica, solo para simplificar o ejemplificar ese fenómeno. Y en el dibujo de la derecha, donde también hay una microfotografía al pie, lo que se ve en el recuadro pequeño también son los filamentos de actina con los de miosina, formando el anillo que va estrechando y va cerrando hasta que se divide completamente la célula en dos células hijas. Los filamentos de actina del anillo fibroso se ensamblan alrededor del ecuador. La contracción del anillo, que requiere la acción de la miosina también, causa la formación de un surco que divide la célula en dos. Y se aprecia en esa microfotografía en blanco y negro abajo hacia la derecha.